Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Y se transforma el ambiente.
llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi amado eres solo tú. La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas. Les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos dando comienzo a una nueva emisión de Sana Doctrina de lo Perfecto 2025, versículos, pasajes de la palabra de Dios. Hoy voy a tener unas palabritas especiales acerca de, entre comillas, esta Semana Santa. Como lo repito todos los años, es una burda mentira, una burda falacia, ¿sí?, inventada por los católicos apostólicos romanos y usada por Satanás para sus fines religiosos, usando esta institución que es la ICAR. Y que todos los que se apartaron de ella formando lo que se llama los protestantes o el protestantismo, después que Lutero clavó las tesis en la puerta de la iglesia. ¿Por qué digo todos? Porque yo no encuentro denominación conocida de las grandes, capaz hay alguna denominación pequeña que se puede excluir, pero de las que yo he visto, hoy estaba repasando, no he encontrado ninguna en la cual esté en contra de esta Semana Santa, sino que todos aprovechan para sacar su tajada, su dinero, o para el fin que se creó por medio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Jesús no mandó celebrar estas cosas a los cristianos, en un principio nunca se celebró,
Cuando la ICAR empezó a hacerlo, entonces todos empezaron a hacerlo. Roma metiéndose, volvemos a reiterar que ICAR es la iglesia paralela que fue creciendo junto a la iglesia de Cristo. Esa iglesia paralela no la levanta Cristo, la levanta Satanás. De ahí es que muchos mandamientos o sacramentos, como lo llaman allí, violan lo que es la palabra de Dios, haciendo que sus adeptos, sus practicantes, sus feligreses cometan pecados que la Biblia llama de abominación, abominables delante de Dios. Lo que hace la ICAR es disfrazar, por ejemplo, la palabra idolatría por la palabra veneración. Podrán cambiar la palabra, podrán hacer lo que quieran, inventar una palabra, pero acá no es el tema la palabra veneración o idolatría, el tema es los hechos. ¿Qué vemos en los hechos? ¿Qué ve Dios que está presente en todo, que está presente? Él es omnisciente, Él ve todas las cosas, Él conoce incluso lo que no podemos conocer nosotros de nuestro corazón. Dios conoce lo que nosotros no conocemos de nuestro propio corazón. Entonces, vamos hermano, Dios todo lo ve. Y sabe muy bien, por medio de los hechos, por más que cambien palabritas, que no es idolatría, que es veneración, los hechos muestran otra cosa. Los hechos muestran claramente de que no es eso de veneración, es una idolatría camuflada, amados hermanos. Es una idolatría camuflada, que obviamente la ICAR llama veneración. Lo que se hace en esta Semana Santa, que yo siempre les recalco cada año, y también cuando llega Navidad y Año Nuevo, que es la primer celebración anual de las 3 grandes celebraciones satánicas que hay en el mundo. Y todas consisten en una semana de duración. La primera celebración es esta, la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es la que se burla de Jesús. Es la que se abomina, o sea, la humanidad hace abominación a Dios por medio de la ICAR, haciendo pasear a nivel mundial en todas las regiones del mundo por medio de la tradición del Vía Crucis a un Cristo muerto en la cruz. Dios te bendiga, hermana Sandy, Dios te bendiga, mi estimado hermano Marcelo Barcos, se escucha y se mira bien. Damos gracias a Dios. Hermanos, hablo de esto porque esta primera semana yo no lo llamo santa, sino le cambio el orden a santa, entonces le pongo semana Satán, porque lo que se hace es burlar de Cristo, pasear a un Cristo muerto en una cruz en todas las ciudades del mundo donde está la ICAR, que está en todos lados. Entonces, en vez de pasar adorar a un Cristo resucitado, a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, lo que se hace en esta semana es conmemorar su muerte, su resurrección y enfocar principalmente el Vía Crucis, es decir, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Mostrar eso y no mostrar su gloria. Hoy es un rey. Imagínense un rey en la Edad Media que le muestren todo el sufrimiento del rey antes de llegar al reinado. Eso no era permitido. El rey lo que merece es, en ese caso, reverencia. Algunos reyes querían adoración. Nosotros sabemos como cristianos que lo único que hay que adorar es a Dios. Algunos reyes eran soberanos y debían rendirle culto a los reyes. Entonces, en ningún momento un rey aquí en la tierra iba a permitir que el momento más difícil del rey, donde era humillado, se muestre
a las masas en público para rememorar ese tiempo. Pero con Jesús lo hacen. Con Jesucristo lo hacen. Lo pasean desnudo. Lo pasean colgado en una cruz, rememorando eso. En vez de rememorar el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo y a un Cristo que está reinando en estos tiempos. ¿Qué necesidad de repetir año tras año, tras año, tras año, tras año, 21 siglos repitiendo, 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 repitiendo? A un Cristo que se pasea colgado en una cruz, desangrado, con las espinas, con el dolor, con todo el sufrimiento, que el mismo Cristo en ese momento dijo claramente al Padre, porque Él sintió en su humanidad, porque Él fue humano también en esa carne en el cual Él se engendró. Él sintió como que el Padre lo abandonaba. Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y realmente el Padre no lo había abandonado, pero él lo sintió. Y en ese momento más difícil, la humanidad, Satanás riéndose de Cristo, lo vuelve reiteradamente por todos los siglos a pasear y a rememorar ese momento de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria de Dios esta semana tendría que ser para glorificar a Cristo. Esta semana es para saltar al Rey, cantarle alabanzas, glorificar a Dios. Esta semana puede ser de estudio de la palabra, de reunirse para anunciar al Cristo resucitado, de anunciar el Evangelio, de ir a predicar por las casas al Cristo glorioso. Que Él está vivo, está reinando en medio de nosotros, que en cualquier momento viene a llevarse a su iglesia, a la reunión allí en el aire, como dicen 2 Tesalonicenses. Eso tendría que ser lo primordial, no repetir una y otra y otra y otra vez por los siglos de los siglos el Cristo paseándose por toda la ciudad, todo muerto, colgado en una cruz y desangrándose. Obvio que Él lo pasó todo eso, pero fue una vez y para siempre. No es necesario repetirlo una y otra vez y otra y otra y otra vez. Porque al final, cuando llega Semana Santa, lo único que vemos es el Vía Crucis. Vemos a Cristo muerto en una cruz, pero no vemos ni el nuevo pacto, no vemos la salvación, no vemos que Él está reinando, que Satanás está por caer derrotado definitivamente por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. No vemos que la nueva Jerusalén se está acercando para nosotros reinar y que el arrebatamiento es el paso previo antes de casarnos con Cristo, venir a reinar 1000 años y después partir para la nueva Jerusalén. Eso no lo ve la humanidad. La humanidad no está viendo eso que ya está aconteciendo en este periodo de tiempo. Lo único que ve es un Cristo muerto en una cruz. Entonces, cuando van a creer, creen la historia de Jesús por medio de ese Vía Crucis, pero no conocen más nada. Y ahí empieza el catolicismo con su Semana Santa, ¿sí? A vender yesos, a vender crucifijos. Ya vamos a hablar sobre el crucifijo. El crucifijo es un símbolo maldito, que Dios lo maldijo. Y todo el cristiano anda con una cruz porque así se le antojó laicar. Nosotros tenemos que usar una cruz que es símbolo de maldición. El símbolo de maldición es la cruz. Nosotros no tenemos que meternos una cruz. Ahora, la obra de Cristo en la cruz es porque Cristo se hizo maldición. Lo dice la Biblia. Pero porque Cristo se hizo maldición por culpa de nosotros para pagar lo que nosotros deberíamos pagar delante de Dios, pagarnos la salvación, la fianza que nos correspondería a nosotros pagarla a nosotros mismos, pero la pagó Cristo en la cruz. Hermanos, esa cruz hizo que Él fuera maldito. Y nosotros, los de laicar, los protestantes que se jactan de atacar a laicar, pero ellos son iguales,
porque los protestantes también andan con cruces. Y las cruces no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver con Cristo. El hermano Ponciano está allí. Voy a leer. Dice: saludo, hermano Marcelo, Dios te bendiga. Así también a cada hermano y hermana del grupo. La bendición de Dios se derrame en cada uno de nosotros. Sandy dice: amén, hermano Ponciano. Amén, hermano Ponciano, también te decimos aquí. Entonces, amados hermanos, la cruz es símbolo de maldición. Por culpa del Icar, el cristiano usa esa cruz, esa maldición que tuvo que vivir Cristo una vez y nosotros otra vez con la cruz colgada, volvemos a repetir la maldición en Cristo. El símbolo de maldición está escrito en la Biblia y lo estableció Dios, porque Dios fue el que creó ese símbolo para crucificar, lee allí el Antiguo Testamento, a las personas que eran enemigas de él, como modo de castigo, de tormento. Lea la Biblia, hermanos. Fue Dios que estableció la manera de la crucifixión. El madero lo estableció Dios para condenar a los reos, principalmente a aquellos que se levantaban contra el pueblo de Dios. Jesucristo tenía que hacerse reo, tenía que pasar por ese elemento tortuoso. Es como que agarráramos en el periodo de la Inquisición, la ICAR, cuando mataba a los verdaderos cristianos, capaz que agarraba alguna bruja, puede ser, pero la gran mayoría eran cristianos, ¿sí? Así como el hermano Marcelo. A mí me hubieran crucificado como, bueno, me hubieran llevado, no crucificado, me hubieran llevado a la hoguera a ser quemado, o quizás me hubieran cortado en 1000 pedacitos con esos instrumentos que tenía la Inquisición española. Sí, principalmente arrancó allí, se hizo mucho allí en esos lugares. Creo que se originó por la parte de Inglaterra, por ahí, por esos lugares, y después se fue moviendo por toda Europa la Inquisición. Entonces, amados hermanos, es como que nosotros pusiéramos el elemento de tortura, lo pusiera acá atrás y lo adorase. El elemento de tortura que está acá atrás, porque soy de la ICAR y nosotros mandábamos al infierno a las brujas, y acá atrás, en vez de estar la paloma, te pongo el instrumento de tortura. Queda horrible, hermanos. Y hoy los cristianos ponen la cruz, que es el símbolo de tortura de nuestro Señor Jesucristo, y lo usan colgado aquí, acá en la orejita, o usan camperas con la cruz. En la Biblia también aparecen cruces. Tristemente esto, por causa de la ICAR, se ha propagado. Hay Biblias que no tienen cruces. Entonces, hermanos, las iglesias protestantes también tienen cruces. En los altares, entre comillas, lo que hoy llaman altares, están las cruces en el púlpito. Símbolo de maldición, lo vamos a ver en otra emisión. Usted se va a dar cuenta. Dios te bendiga. Hermano Marcelo Barco, saludo, mucha paz. Sandra, Dios te bendiga. Entonces, no podemos estar haciendo lo que Satanás quiere en la iglesia paralela de la ICAR. Y en esta semana el mundo se burla, no solo que pasean a Cristo muerto y no en gloria, poder y gloria, sentado a la diestra del Padre, en esta semana que tiene que ser la más importante, sino que a la misma vez los creyentes compran esculturas para llenar de dinero a la ICAR, practicar la idolatría que ellos llaman veneración, y a la misma vez también, lo que están haciendo es usar crucifijos, cosas inventadas por la ICAR, para de esa forma tener un símbolo de maldición en su vida. Si ustedes supieran qué es la cruz como símbolo, o sea, la cruz, cuando se hace, no es una maldición, pero es lo que simboliza la cruz. La cruz simboliza maldición, porque fue lo que usó Dios
para maldecir, es decir, para que las personas reas fueran malditas en esa cruz. Por eso dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Si no hubiera existido la cruz, ese elemento, Cristo no hubiera sido maldito. Lea su Biblia, hermanos, y vea claramente. Yo no le voy a dar la enseñanza, yo ya se las di, la puede encontrar en YouTube, en mi página de YouTube, no esta, tengo otra más, y también acá en Facebook puede encontrar el tema cruz, símbolo de maldición, y allí usted va a ver todos los textos referidos a esto, en donde se analice la misma Biblia, está diciendo que es un símbolo de maldición, y nosotros andamos cargando eso. Nosotros no, perdón, yo no. ¿Qué dice la hermana Sandy Quiñones? Dice, yo he visto muchas iglesias con la cruz y hasta algunos cantantes utilizándola. Yo veo ateos, hermana Sandy, gracias. Yo veo ateos no creyentes con cruces y cristianos de la ICAR con cruces, es normal en ellos, y protestantes con cruces. Los veo y es un símbolo de maldición. Dice Sandy Quiñones, me refiero a iglesia protestante. Sí, hasta los ateos usan. Yo conozco personas que usan el símbolo de la cruz, pero no conocen quién es Cristo, pero la usan porque creen en Dios, pero a su manera. No saben ni quién es Dios, ni nunca leyeron la Biblia. ¿Qué Dios creen que ese es el que está en la cruz? Un Dios inexistente, porque usted tiene que conocer cómo se presentó, usted tiene que conocer lo perfecto, hermanos, lo que está escrito aquí para saber el Dios que usted está creyendo. Si usted no conoce el Dios que está creyendo, entonces, ¿qué Dios está sirviendo? ¿No sabe? Dios te bendiga, Silver. Dice Marcelo, Dios te bendiga, bendición, Silver. Dios te bendiga también, Silver. Entonces, amados hermanos, la verdad que estoy, cada año que pasa en esta primer celebración a nivel mundial de esta semana Satán, digo Satán en vez de Santa, que es la semana donde los satanistas aprovechan para burlarse de Cristo y dar honra a su Dios, un Dios con minúscula, que es Satanás, Lucifer, como quiera llamarlo. Entonces, amados hermanos, quería referirme a estas palabras. Usted va a ver el Vía Crucis en todos lados. En Brasil, en lo que se llama lo que es el Carnaval de Río, esto ha pasado acá en YouTube, yo he visto esto, lo he visto aquí como en Facebook, acerca de que se estaban burlando por medio de que le pegaban latigazos a Cristo y se burlaban de Cristo, usando el mismo sistema del Vía Crucis, recordando la muerte de Jesús en la cruz. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica, solo que allí como que Dios mandó un aguacero, no sé qué pasó allí. ¿Usted se acuerda de esa mención? Que inundó todo el lugar, hubo inundación por burlarse. ¿Por qué no lo hace con la ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque aún no puede hacerlo, porque es la Babilonia, la gran ramera, y eso va a quedar para el anticristo. No puede tocarla a Dios por profecía que deben cumplirse. Si no, ya hubiera estado destruida la ICAR, pero la iglesia paralela a la iglesia de Cristo, que es la ICAR, gobernada por Satanás y el Papa, eso va a tener que crecer al lado de la iglesia de Cristo. De ahí es que está el trigo y la cizaña, ¿sí? Donde el trigo, donde los salvos, el trigo significa salvación. Entonces, el trigo, los salvos van a estar en la iglesia de Cristo. La cizaña se va a mover no a la ICAR. Los que están en la ICAR ya están engañados por Satanás, ya están en la iglesia de Satanás. Pero los protestantes que siguen tradiciones de la ICAR, que piensan que son trigo, recuerda que el trigo y la cizaña crecen juntos.
No tienen que dejarse ahogar por la cizaña esos protestantes, tienen que sacarla para que la cizaña no consuma el trigo. Entonces usted tiene que sacar las cruces de su denominación. Tiene que sacar todo lo que sea Semana Santa de su denominación. No recordar todo ese proceso. Recordar, sí, por medio de la Escritura y por medio del Evangelio, que Él tuvo que atravesar eso para darnos salvación por gracia, porque Él nos amó. Pero no, hermanos, hacer un teatro acerca de todo eso que pasó Jesucristo, paseándolo con una cruz, muerto, colgado, porque está muerto. El que están paseando es un Cristo muerto, que no se bajó de la cruz todavía. Estamos en siglo XXI y lo siguen paseando muerto. Hay alguna iglesia que siguen el Cristo colgado muerto. Yo no puedo creer entrar. El otro día estaba con mi hijo caminando por 18 de julio y le dije, vamos a entrar a una iglesia católica, y él entró por primera vez. Lo primero que vimos es un silencio bárbaro y nos dio un escalofrío. ¿Por qué? Porque uno cuando ingresa, ser tan grande, hay como un viento que corre. Y uno ingresa y de tan grande que es, había poca gente, pero se siente una presencia extraña. Estaban llenas de esculturas y te miraban, y yo miraba y sabía que, como dice el dicho, atrás de cada escultura hay un demonio. Y no me vengan los católicos a decir, sí, pero vos tenés la foto de, por ejemplo, tu madre o tu padre. ¿Vos la ves? Sí, yo la veo, está allí. Pero yo no me pongo a rezarle a mi madre que ya murió. Yo no me arrodillo a tocarle la cara y derramar mis lágrimas, ¿sí? Para pedirle a esa foto. Eso sería idolatría. ¿Me entiende, hermano? Y allí, en la iglesia, en la ICAR, ingresás y siempre hay personas que se arrodillan a las estatuas, le tocan los pies. ¿Para qué le tocan los pies si los pies es un yeso? Y lloran y derraman lágrimas delante de ese yeso. Eso es idolatría. Y hermanos, esto es un celo santo que yo tengo, que si tuviera Jesús aquí en la tierra, sería tremendo, hermanos. Entraría al templo así, como cuando entró al templo y estaban vendiendo palomas, gallinas, polluelos, y hacían un mercado allí dentro del templo. Jesucristo preparó un látigo. Fue Cristo el que preparó un látigo. Él lo elaboró, dice la Biblia. Elaboró el látigo y empezó a sacar a latigazo a todo el mundo, volcó las mesas, le entró la ira santa. Es una ira santa. Eso no puede ocurrir en un lugar santo. Entonces, hermanos, imagínate, viene Cristo, está en la iglesia, entra el Señor Jesucristo y ve toda esa imagen y toda la gente arrodillada tocando, dándole besito a los yesos y todo eso. ¿Qué va a hacer Cristo? Obviamente no va a preparar un látigo para pegarle. Simplemente Cristo agarraría y empezaría a volcar todas las esculturas y las rompería todas. Y antes que ocurra eso, lo matarían. Porque lo agarrarían entre los católicos, porque recuerde que es la iglesia paralela de Satanás, que sigue a la cristiana, a la verdadera, a la que no se deja guiar por Roma. Entonces lo tratarían de matar. Lo agarrarían entre todos y lo expulsarían, así como hicieron los judíos que quisieron tirarlo del pináculo del templo, ¿sí? De una gran altura. Bueno, Satanás lo quiso tirar del pináculo del templo. Y después, por querer guardar el sábado, ¿sí? Y supuestamente por no querer guardar el sábado, lo quisieron tirar de un gran barranco. Pero él pudo escapar, eso ya lo vimos. Entonces, Semana Santa. Recordad lo que hizo Cristo por nosotros. Primero que nada, la fecha Cristo no la estableció en la Biblia. La Biblia dice que
la única celebración cristiana es la Cena del Señor. Y esa celebración cristiana, que es la Cena del Señor, que dijo todas las veces que la hagan. No hay tiempo, se puede hacer cada una semana, cada 15 días, cada mes, cada 6 meses y cada año. Se puede hacer. Yo no soy de la idea de hacerlo cada año, porque la Cena del Señor es para, dice la Biblia, que el que no toma la cena está muerto en vida. Está muerto en vida. ¿Quién nos está escribiendo aquí? El hermano Ponciano dice, la Iglesia Católica Romana desvía millones del verdadero Evangelio de Cristo. Estoy un poco agitado, hermanos, porque es el Espíritu Santo. Me agarra un celo santo, hermano. Desvía millones del verdadero Evangelio de Cristo, enseñando tradiciones y costumbres. Por eso el apóstol Pablo dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:18. Amén, hermano Ponciano, ¿sí? Lo que pasa es que Satanás te va a engañar sutilmente. ¿Cómo quiso engañar en los 40 días de oración y ayuno que tuvo el Señor Jesucristo en el desierto? Satanás, ¿cómo lo quiso engañar? Por medio de la palabra. Fue sutil usando la palabra para tratar de engañar al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo caiga. Lo que hace la Iglesia Apostólica Católica Romana, hace lo mismo, engaña con sus sacramentos. Y la gente que no lee la Biblia, que no se adientra, ¿sí?, a la Escritura, que no le interesa la sana doctrina y le interesa escuchar a cualquier pastor motivacional, que no te predica la verdad. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice, buscarán la sana doctrina y no la hallarán. Es que no va a haber más predicadores de sana doctrina, porque cuando venga el arrebatamiento se van a ir todos esos predicadores de sana doctrina y van a quedar los falsos, los mercaderes, los que te engañaron en doctrinas falsas. No van a ser todos salvos, porque muchos van por el camino de la perdición y solo poquito entran por la puerta estrecha. Esos que logran ingresar, esos serán los salvos. Entonces, hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. Esto de Semana Santa, si en tu ministerio, si en tu denominación van a festejar Semana Santa, y van a festejar el jueves, y van a festejar el viernes, y van a festejar el sábado, y van a festejar el domingo, la pasión de Cristo y todas esas cosas, eso viene de Roma. Y tu denominación que ataca a la ICAR con sus sacramentos antibíblicos y antidios que contrarían a Dios en sus mandamientos, ellos mismos, los protestantes, están haciendo lo mismo. Están practicando una aberración, volver a repetir la muerte de Cristo. Nosotros tenemos que agarrar un día nada más y no hacer la tradición católica. Todo esto es por plata, hermanas. Tenemos que agarrar un día y contar el Evangelio, qué es lo que hizo Cristo en la cruz. No es necesario rememorar día tras día todos los sucesos que vivió Jesucristo en esta pasión de Cristo, ¿no? Por ejemplo, yo vi la Pasión de Cristo, la película, me encantó. Pero la película es todo continuado y termina y listo. No, acá tenemos que hacer jueves un gran culto, el viernes otro gran culto, el sábado otro gran culto y el domingo otro gran culto, porque es el día de resurrección. Entonces, amados hermanos, están actuando igual que los romanos. Se están dando la mano con Roma. Basta de hacer eso. Hablen quizás un día, un domingo, hablen de lo que pasó Cristo y su resurrección, pero enfóquense, amados hermanos, en glorificar a Cristo. Dice que en los últimos tiempos Dios está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, no verdaderos adoradores, entre comillas verdaderos, que solo hablen de todo su trayecto a la cruz.
Tenemos que hablar de eso, pero no hacer un show de eso, como hacen los católicos apostólicos romanos. Queremos copiar a los católicos apostólicos romanos, todo para recibir votos, ofrendas, que la iglesia se llene, la iglesia local, se llene el jueves, se llene el viernes, se llene el sábado y se llene el domingo. Todo lo hacen por dinero. Pero están haciendo lo mismo que los católicos apostólicos romanos en esta semana, Satán Santa. A mí me pone triste. Vayamos a la alabanza que les tengo preparado y después vamos al versículo que vamos a analizar en el día de hoy. Dios los bendiga. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios para poner en manos del Señor el tema que vamos a tratar el día de hoy. El versículo del día del martes 15 de abril de este año en curso, que es el 2025, es el Salmo 25, versículo 14. Este versículo que estaba leyendo antes de comenzar la transmisión dice de esta manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Grande y poderoso Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, estamos orando ahora una vez más. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, no se haga la mía. Señor Jesús, en tu nombre oramos a tu Padre, bajo la intercesión del Espíritu Santo que intercede ahora con hermosos gemidos indecibles. Habla, Señor, con nosotros, como ya lo estás haciendo. Señor, venga a perfeccionar a tu pueblo. Venga, Dios mío, a preparar hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Que no sigan tradiciones de hombres, que no sigan a hombres según la denominación donde estén, sino que sigan aquellos hombres, Padre de la gloria, que tú pones para que puedas guiarnos. Tú constituyes a pastores, a obispos, a maestros y evangelistas, para que nosotros seamos empapados en tu palabra y poder crecer en lo que es la sabiduría en tu palabra. Señor, bendice cada hermano y hermana que está mirando en vivo y aquellos que mirarán en diferido, que puedan entender lo que tú hablaste acerca de lo que es burlarse de ti, haciendo cada año, siempre en la misma fecha, durante siglos. Dios mío, volver a vivir lo que tú tuviste que pasar por una única vez por la humanidad. Y no solo eso, sino que pasean un Cristo que está colgado en la cruz y en la ICAR principalmente, el Cristo sigue colgado en la cruz. Tú sigues colgado en la cruz. Estás allí colgado en la cruz, todavía no te bajaste. Y los protestantes que se jactan de atacar a la iglesia paralela de Satanás, la ICAR, ellos también hacen lo mismo. Abre su entendimiento. Abre su entendimiento. Que podamos conocerte, Cristo, lo que hiciste. El Evangelio consiste en saber lo que hiciste, Padre de la Gloria. Consiste en saber, pero no hacer este teatro de la Semana Santa ideado por el catolicismo romano. Dios mío, Dios de poder, tenga misericordia. Tenga misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Venga a bendecirnos en todas las áreas. Siempre hágase tu voluntad y no la nuestra. Bendice a mi familia, bendice a mis hijos y a mi vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén, Señor Jesús.
El video que acabamos de ver en la alabanza es lo que él sufrió. Y esto no es para hacer teatro. Esto es para predicarlo, para anunciarlo. Pero no para hacer un show, un teatro, que termina con el paseo de un Cristo muerto en todas partes del mundo. Amados hermanos, espero hayan entendido al principio lo que les quiero decir, que no viene de parte mía, sino de parte de Dios. A Dios no le agrada que cada año, por estos siglos, lo pasen y le hagan rememorar todo ese castigo que sufrió. Jesús, cuando enseñó la cena del Señor, Él enseñó que tenemos que recordar lo que hizo Cristo por nosotros, pero lo que iba a venir después, que es la resurrección. Tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros y pasó todo eso que vimos en la alabanza para darnos salvación a nosotros que estábamos perdidos. De ahí, hacer un show mediático, haciendo vivir a Cristo mismo todo eso, porque te puedo asegurar que millones de cristianos en el mundo entero se saben de memoria la fecha de la pasión de Cristo, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y lo saben al pie de la letra. Pero cuando le preguntás de la vida de Cristo, de las doctrinas de Cristo, ¿qué enseñó Cristo? ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Cómo actuar con el prójimo? Quizás ni saben contestar, porque no lo conocen a Cristo. El único que conoce es el sufrimiento que pasó allí. Hermanos, hoy están tan empecinados en contar la historia de Jesús, en mostrar quién es Jesús y qué quiere Jesús que hagamos por amor a Él. Jesús manifestó, y lo vuelvo a reiterar una y otra vez: el que me ama, ama y guarda mis mandamientos. ¿Y cómo las almas de este mundo van a saber cuáles son los mandamientos de Cristo si lo único que conocen es la historia de Jesús? La historia de Jesús no salva a nadie. Lo que salva, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio no es solo la historia. El Evangelio incluye arrepentimiento también. El Evangelio incluye conocimiento, predicar, saber al Cristo que sirven y someterse a Cristo no por obligación, sino por amor. ¿Cómo te vas a someter a Cristo en su voluntad si no sabes la ley de Cristo? ¿Qué es lo que pide Cristo? ¿No sabes? ¿Conoces la historia? Cualquier ateo va y mira la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson y dice: ese es el Jesús que creen los cristianos. Y algunos no creen. Ven la historia, pero no creen. Y algunos creen por ver la historia, pero creen en vano, porque no saben quién es ese en el que creen por ver esa película, o por ver ese teatro del Vía Crucis, de un Cristo muerto, que después van y le pisan y le besan los pies al Cristo muerto, que está colgado en la cruz, que ellos ni saben que está sentado a la diestra del Padre, esperando a volver para tener la reunión con su iglesia. Eso no lo saben. Esto por culpa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que la guía Satanás. Y los protestantes también caen en eso. ¿Cómo podemos saber todas estas cosas? Está relacionado con el Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen.
Hay una comunión íntima. ¿Tú tienes comunión íntima con Dios, amado hermano? ¿Tú tienes comunión íntima con Dios, amada hermana? Años, quien te habla, predicando sana doctrina, enfrentándome contra denominaciones, no con las personas, con los pastores que quieren defender la doctrina que ellos traen. Esa doctrina no es de Cristo. La Biblia dice, por medio de Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque para escribir Pablo esta palabra de Dios, el Espíritu Santo lo usó. Y Pablo claramente dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo, hermanos, hablaba sobre esto, de conocer quién es Cristo, de saber qué es lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Conocerlo, no conocer su historia. Hermanos, tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Y es solo esa comunión íntima solo va a ocurrir en los que le temen. Hermanos, tenemos que temer a Dios. Y temer no es tener miedo. Temer es amarlo, respetarlo, reverenciarlo, tratar de hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos enseñó. Es como si tuvieras un maestro que estás dando una materia, te estás preparando para una carrera. El maestro que enseña bien se va a sentir muy contento. Si al final del año todo te va bien, tú vas y le agradeces, maestro, verdaderamente usted, he aprendido con usted. He tenido maestros que no le entendía nada, pero usted realmente pudo entender las cosas y yo le agradezco porque esto me va a valer para mi carrera. Puedo entender muchas cosas con usted, así que le doy gracias. Y el maestro se va a sentir reconfortado, o sea, va a sentir que es algo que es útil, que su trabajo no fue en vano. Entonces, hermanos, temer a Dios es tenerle respeto, es obedecerle, pero no por obligación, sino por amor. Tú le amas a Cristo, ¿verdad? Si le amas, le obedeces. Tú no vas a obedecer a alguien que no amas, es imposible. Al que te castiga no le vas a obedecer. Pero una persona que te ama, entonces es algo innato, tienes que obedecerlo. Pueden haber casos excepcionales, pero si uno tiene un padre, una madre, y ellos te aman, te tratan bien, y te das cuenta que cuando te castigaron era para corregirte, tú como hija o tú como hijo, lo vas a amar. Ahora, un padre golpeador, un padre que te pasó toda la vida pegando, maltratando, es muy difícil que llegues a amarlo. Si te haces cristiano, quizás el Espíritu Santo te dé la fortaleza para amarlo, pero si no, es imposible. O una mujer, una madre que abandona a sus hijos. Exactamente lo mismo. ¿Los ama? La madre debería amar a sus hijos sobre todas las cosas, primero Dios, pero después a sus hijos más que a su marido, más que un hombre. Y no puede dejar a sus hijos en tercer o cuarto lugar, porque los hijos después sienten que su madre no los ama. Entonces, después se hace muy complicado amar a una persona que no te ama. Nosotros cuando servimos a Cristo y decimos que le amamos,
Porque uno ve los videos, hermanos, yo les pongo los videos en las transmisiones y vemos todos cantando aleluya, aleluya, y se tocan, se rascan el pecho, lloran, y levantan sus manos y parece que pero después van para la casa y hacen todo lo contrario a lo que pide Dios. Le honran, le glorifican de labios, pero no de corazón. El que ama, dice Jesús, ama y guarda mis mandamientos. Cuando alguien ama y guarda los mandamientos de Jesucristo, es lo que nos corresponde a nosotros en el nuevo pacto, dice que la comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen. Y después dice, y a ellos hará conocer su pacto. Como es un salmo, allí David, o el salmista, se está refiriendo al pacto, a los pactos que Dios hizo con Israel. Si le sirven a Dios sinceramente, Dios cumple los pactos. Si no le sirven sinceramente, la Biblia dice que Él también va a cumplir el pacto, aunque los seres humanos no lo hagan y violen ese pacto. Ese versículo estaba hablando a los judíos, a los que se entreguen a Dios. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, Dios mismo se le va a presentar a ellos en el Antiguo Testamento y les va a mostrar su pacto. El que los va a guardar, el que los va a guiar, el que les va a hacer una nación poderosa y que van a guerrear contra Israel y no lo vencerán. Eso es en el tiempo de Israel antiguo, en el Antiguo Testamento. Pero este versículo también se corresponde para este tiempo, después de Cristo, y nos habla también a nosotros los cristianos. La comunión íntima con Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto que nos va a hacer conocer a nosotros los cristianos? ¿La ley de Moisés? No. Nos va a hacer conocer el nuevo pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿tú conoces cuál es ese pacto? ¿Tú conoces, amado hermano y hermana, la letra del pacto? ¿Tú conoces el escrito del pacto? ¿Tú conoces qué es la ley de Cristo? El pacto que Dios tenía con Israel se basaba en la ley de Dios y la ley de Moisés. Nosotros como cristianos nos basamos solo en la ley de Cristo, que ya viene incluida la ley de Dios, que es el decálogo. Entonces, amados hermanos, este salmo es maravilloso. Y yo quiero ver otra porción bíblica, se las voy a poner aquí. En Deuteronomio 7:9 nos dice la Biblia: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9 está resumiendo todo lo que el Espíritu Santo habló a través de mí minutos atrás. Segunditos antes de poner este texto, el Espíritu Santo ya había hablado lo que estamos leyendo. Vuelvo a reiterar otra vez. Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación. ¿Por qué generación tras generación?
La generación en el Antiguo Testamento era la generación de los israelitas. Era la generación de Moisés, la de Josué. Y antes de Moisés, la de los patriarcas. Esa generación tuvieron pactos con Dios. Pero de generación tras generación llegamos a la generación de estos tiempos. Y la generación de estos tiempos incluye a los gentiles, que muy pronto llegaremos a la plenitud. Y cuando esto acontezca, seremos transportados a la reunión final allí en los cielos ante el tribunal de Cristo para casarnos con Cristo. Lo que la Biblia llama arrebatamiento. Amados hermanos, esta es la generación del arrebatamiento. Estamos viviendo la generación del arrebatamiento, que es también la generación de la manifestación del anticristo. Es esta la generación. Y tú sigues aún tocándole los pies a ese Cristo muerto en una cruz. ¿No sabes todavía los eventos apocalípticos? ¿No sabes aún qué debes hacer con tu prójimo? ¿Qué debes hacer con tus enemigos? ¿No sabes aún todas las parábolas que habló Jesús enseñando acerca del infierno? Y muchos creen que hay un lugar intermedio entre el cielo y la condenación, llamado purgatorio. El infierno es el lago de fuego y azufre que está preparado por toda la eternidad, las personas estar allí quemándose junto a la bestia, el falso profeta, junto al anticristo y todos los que adoraron a la bestia. Van a estar ahí por los siglos de los siglos, quemándose. Ese es el infierno de fuego. De fuego y azufre, dice la Biblia. Es un infierno eterno, que no se termina, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, porque es eterno. ¿Por qué no se apaga? Porque es eterno. Hermanos, conoce los pecados, conoce lo que te lleva al infierno, conoces qué es amar a Cristo, porque después ahí en Deuteronomio 7:9 dice en la última parte del versículo, y muestra su fiel amor. ¿A quién muestra su fiel amor Dios? A quienes lo aman y obedecen en sus mandamientos. ¿Tú obedeces los mandamientos de Dios o no los obedeces? Pero Marcelo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia dice aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso, y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Pero porque tengamos pecado no significa que no amemos los mandamientos y no los cumplamos. ¿Por qué no vamos a cumplir el mandamiento de alguien que amamos? ¿Por qué? Yo la única respuesta que tengo es porque hay algo que amo más. Hermano que me está mirando, ¿usted por qué piensa que alguien no ama los mandamientos? Yo considero que el que no ama los mandamientos de Cristo porque ama más lo que sabe que Cristo lo considera pecado. Un mandamiento que hay que cumplir porque amamos a Cristo, no lo cumplimos. ¿Por qué no lo cumplimos? Porque nos gusta hacer lo que a Cristo le desagrada. La Biblia dice que Él se muestra fiel a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Es lo que les vengo diciendo. Yo amo los mandamientos y trato de cumplirlos. La sana doctrina, la ley de Cristo. ¿Te fallo?
Sí, fallo, porque soy pecador. Pero no practico el pecado. Pero fallo. Fallo, porque no soy Jesús en la tierra, no soy 3 veces santo. No soy capaz de tirarle la piedra a alguien porque me considero libre de pecado. Pero eso no significa que no ame los mandamientos. Yo los amo y los cumplo, pero hay veces que fallo. ¿Por qué fallo? Porque soy pecador. Pablo dijo en cierta manera, esto que le estoy refiriendo, digo, mi cuerpo quiere hacer el bien y termina haciendo el mal. Hermanos, nosotros tenemos que amar los mandamientos, cumplir los mandamientos del Señor, porque es parte del nuevo pacto, porque es la única manera de saber que el Espíritu Santo está dentro de nuestro y las arras del Espíritu nos sella para salvación. Si decimos que el Espíritu Santo nos selló para salvación y no amamos los mandamientos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo te sella para salvación, tú amás los mandamientos y tratás de cumplirlos, aunque falles en algunas oportunidades. Pero no existe eso de, yo no cumplo los mandamientos, pero siento el Espíritu Santo como las arras de mi espíritu, con las arras del Espíritu Santo, siento que estoy sellado por el Espíritu Santo y voy a ser salvo. Te estás mintiendo. Leo otra vez Deuteronomio para que usted entienda. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Jesús va a mostrar su amor a aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos, no incumplen sus mandamientos. Y hay otra palabra también, eluden o omiten los mandamientos. Hay algunos que omiten, no quieren saber nada con mandamientos, omiten. Si es posible, no leen la Biblia, no les interesan los mandamientos. Eso es omitir. Después están los que saben los mandamientos, pero no lo obedecen porque les gusta hacer lo que el mandamiento prohíbe. Y después están los que obedecen los mandamientos y lo hacen por amor, pero saben que no son perfectos y pueden fallar. Miremos este otro ejemplo que tenemos aquí. Miren, en la cena del Señor en Lucas 22:20, también está en Mateo, en los lugares donde se habla de la cena, dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús está revelando a Israel, a los judíos, porque los que estaban allí con el maestro eran judíos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Les estaba revelando un nuevo pacto. El pacto anterior ya estaba quedando sin efecto, hermanos. Estaba quedando sin efecto la ley de Moisés. Ahora estaba dando lugar el último pacto con la humanidad, de Dios con la humanidad. Y es el pacto que nuestro Señor Jesucristo realizó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Lo podemos ver también en este versículo que tenemos aquí. Dice, he aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Ahí, y esto es para los judíos ortodoxos, recontraortodoxos o ultraortodoxos, ortodoxos, lo que sea,
que dicen que Dios no cambia pactos. En Jeremías 31:31, lean bien. He aquí que vienen días, dijo el Señor, en el cual haré nuevo pacto. ¿Qué dice ahí? Nuevo pacto. Con la casa de Jacob y con la casa de Judá. En Israel ese nuevo pacto va a ser en la segunda venida de Cristo. Hoy Israel sigue bajo el antiguo pacto, es decir, el de la ley de Moisés. Los pactos que Dios hizo con Israel, que siguen los mandamientos de la ley de Moisés, junto al decálogo, que es la ley de Dios. Pero acá en Jeremías les está diciendo al pueblo de Israel, miren que van a tener un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya llegó, pero ellos no lo quisieron recibir y mataron al mediador de ese nuevo pacto, que es Jesucristo. Pero tenía que pasar para que se forjara ese nuevo pacto. Dios lo tenía todo programado. Si Cristo no hubiera muerto, no se hubiera forjado el nuevo pacto. Mire lo que dice aquí. Aquí en este versículo vemos claramente como Dios le está diciendo a Israel en el Antiguo Testamento que va a haber un nuevo pacto y que el pacto actual iba a dejar de ser. Ese nuevo pacto iba a ser el último. Y como lo leímos recién, es por medio de Jesucristo. Y la Biblia nos dice de esta manera: ¿de dónde viene ese nuevo pacto? Dice en Hebreos 9, versículo 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto entre Israel y la casa de Judá? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el nuevo pacto para Israel. Es Cristo Jesús el nuevo pacto para los gentiles. Nuevo pacto y único para nosotros los gentiles, porque antes de Jesús no había pacto con los gentiles. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Está relatando que ese nuevo pacto murió. Lo dice ahí. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Ese nuevo pacto murió. Ese pacto se formó por la muerte del que murió. ¿Y quién murió? Jesucristo. Por eso dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Tenía que morir Cristo para formar el nuevo pacto. Lo dice aquí el versículo. Y quiero terminar con este versículo que tenemos aquí. Y esto es lo que tenemos que predicar, mis amados hermanos. Que muchos no lo están haciendo. Segunda de Corintios 3, versículo 6, nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de letra. Esto es la ley de Moisés, la Torá. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, es decir, la ley de Moisés mata. Pero el espíritu da vida, la ley de Cristo da vida. Traten de entender el texto. Nos has hecho competentes como ministros, no de la ley de Moisés, sino de un nuevo pacto, de los mandamientos de Cristo, de lo que Cristo enseñó. No de la letra, es decir, la letra, lo que ya se sabía, la ley de Moisés, sino del Espíritu, lo que vino por medio del Espíritu Santo, lo que vino por medio de Jesucristo, porque la letra mata, la ley de Moisés, pero el Espíritu da vida, la ley de Cristo. ¿Se da cuenta? Todos estos versículos nos muestran
el pacto. El pacto vivimos, el nuevo pacto. Por esto este versículo elegido por el día de hoy. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces yo no puedo creer que muchos tengan comunión con Dios si no obedecen el Evangelio. ¿Por qué no puedo creerlo? Porque la Biblia lo enseña. El que me ama, ama y guarda mis mandamientos. Si a mí alguien me dice, Marcelo, ¿será que yo amo a Dios? Y yo lo veo que no cumple los mandamientos, le voy a decir, no le amas. Y si Cristo estuviera aquí, te diría como Pedro, 3 veces, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y lo dijo 3 veces. Y la tercera vez dice que se entristeció Pedro. Para amar a Jesucristo hay que amar los mandamientos. Hay que someterse a Cristo por amor. Hay que dejar la carne. Hay que dejar nuestros deseos carnales guiados por Satanás. La carne es guiada por Satanás. El espíritu es guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está guiando nuestro espíritu, no nos va a hacer vivir en la carne y violentar los mandamientos de Cristo. Es al revés. Si el Espíritu Santo está dentro nuestro, nos va a ayudar a redarguir, a convencer de pecado, a ser más perfectos. Dice la Biblia que tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto. No vamos a ser perfectos, pero sí llegar a la medida, o sea, cerca del varón perfecto. Pero para eso tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo y aprender a amar a Jesús, que muchos no saben amar a Jesús porque sirven a Jesús a su manera y no lo sirven según los mandamientos de Cristo. Bendiciones, hermana Rosario Frickey. Amados hermanos, yo quiero terminar el día de hoy leyendo, vamos a agregar aquí, la Biblia, el mediador del nuevo pacto. Y creo que leyendo simplemente no hay mucho que explicar. Vamos a leer la Biblia y vamos a entender algunas cositas. El mediador de un nuevo pacto es Jesucristo. Está en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Leemos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea que el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreo nos está diciendo que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, del Padre. Está a la diestra del Padre, sentado, lo dice claramente, acá dice, sentó, está sentado, no está colgado en una cruz, ya basta de andar paseándolo en una cruz por las calles. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Acá en el versículo 6, que lo estoy poniendo en azul, nos está diciendo que el ministerio de Jesús es mejor pacto y tiene establecido mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dios sabía que iba a cambiar ese pacto y que iba a haber un segundo pacto, que es el último. Y esto se los dijo claramente a Israel, porque respondiendo les dice, y esto es un texto del Antiguo Testamento, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, le estaba diciendo en profecía, lo que le acababa de predicar hace unos minutos atrás, acerca del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Atención. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré... ¿Cuáles son aquellos días? Después de aquellos días. Esos días que habla allí se está refiriendo a los días de la gran tribulación. Entonces, cuando venga Cristo en su segunda venida a la tierra, ya con la iglesia casada y con sus ángeles en poder y gloria, dice, permiso. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos antes no estuvieron con Dios? Sí estuvieron con Dios. En el periodo de Moisés, de los patriarcas, Dios estaba con ellos y Israel tenía a Dios con ellos. Pero aquí se está refiriendo a Cristo. Y ese Dios, que sabemos que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, recién ahí en su segunda venida, recién para Israel, va a ser su Dios Cristo también. Y seré a ellos por Dios, acá lo dice, y seré a ellos por Dios, después de esos tiempos, ¿no? Después de la segunda venida de Cristo. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Se dan cuenta que aún no lo conocen al Señor? En su segunda venida lo van a conocer. Y es Dios, solo que Israel aún no cree que Jesucristo es Dios. Porque para Israel solo el Padre es Dios. No existe ni Jesucristo ni Espíritu Santo, solo el Padre. Aún no entienden que Dios es un ejad compuesto, como siempre les enseño. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús va a perdonar a todo Israel, incluso a los que lo traspasaron y a los que lo llevaron a la muerte allí en el momento que él estuvo en la tierra. En el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está pronto a desaparecer. Yo creo que leyendo todo esto, nos damos cuenta realmente que este versículo es maravilloso. Sabemos cuál es el pacto que nos corresponde a cada uno de nosotros. En mi caso, el pacto que me corresponde, ¿cuál es? El nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. El que le está correspondiendo hoy a Israel, como ya lo hemos visto en otros videos, cómo atacan a los cristianos, es el antiguo pacto, la ley mosaica. Pero todo va a tener un fin, como ya lo estuvimos leyendo. En la segunda venida de Cristo, Él va a perdonar los pecados de los que lo van a aceptar a Jesucristo delante de nosotros, porque nosotros ya creemos en Cristo. Los que no creen en Cristo es el pueblo de Israel.
Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a estar con Cristo y ellos recién van a empezar a creer en Cristo y Cristo les va a perdonar todos sus pecados e iniquidades. ¿Entiende? Pero lo importante de este versículo es, presta atención, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. ¿Vos querés tener una relación íntima con Dios? ¿Querés saber que Dios está en todo contigo? En los momentos más difíciles, en los momentos de bonanza, tú estás atravesando una enorme prueba y lucha, y recién comienza, y esto va para largo. Y Dios está conmigo. Yo estoy en comunión con Dios. Si Dios no estuviera conmigo, pasa lo que pasa en el mundo. Hay veces que las cosas que pasan te llevan a pensar en el suicidio, o emborracharte en los bares para olvidar penas, o no para olvidar, vamos a decir, para soportar las penas, o drogarte, o renunciar a la vida. Pero con Cristo eso no pasa, porque tienes una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, pase lo que te pase, incluso aunque te vengan a cortar la cabeza, es fuerte contigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso, hermanos, ¿tú quieres saber si Dios es íntimo contigo o tú tienes una comunión íntima con Él? Entonces, tienes que conocer su pacto. ¿Tú conoces la sana doctrina? ¿Conoces la ley de Cristo? ¿Qué es lo que manda Cristo? Busca personas que te enseñen. Pero ora a Dios para que no te agarre un falso profeta, un falso predicador y te enseñe doctrinas denominacionales de hombre y de demonio, como dice la Biblia. Muy bien, siendo las 11 de la noche aquí en Uruguay, estamos dando término, nos encontramos dentro de 2 días. Mañana no, pasado mañana volvemos con una nueva transmisión de versículos, pasajes de la palabra de Dios. Revea este programa al principio y póngase firme ante esta celebración y pueda entender que por más que el teatro de pasear a Cristo colgado en una cruz podría ser inofensivo o algo que atrae, no es del agrado de Dios que se esté reiterando por los siglos que han pasado desde su muerte, que es cada momento andar mostrando eso y paseando un Cristo en la cruz muerto, cuando Él ya está sentado a la diestra del Padre. Trasládelo esto a un rey en la tierra, a ver si un rey en la tierra, por ejemplo en la Edad Media había reyes, a ver si les gustaría que los ciudadanos que tiene a su merced el rey le empiezan a hacer teatro de sus fracasos, de sus partes más peores, de sus dolencias o aflicciones de ese rey. No le va a gustar que se celebre eso, le va a gustar que le honren, que hagan fiesta para adorar al rey, de agradarle al rey. ¿Entiende? Cuanto más el Cristo de la gloria. Dice la hermana Sandy, gracias por tan lindo mensaje, Dios te bendiga y te dé fortaleza cada día para servirla a Él. Amén, gracias hermana Sandy. Y lo que estamos tratando de hacer, estamos en la generación del arrebatamiento y no podemos desfallecer ante esto. Así que nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves, si Dios quiere, Dios permite y el arrebatamiento no ha ocurrido. Dios los bendiga, Dios los guarde. Permiso, paz de Cristo.